Y vamos a imaginar esas 4 lecturas puestas en 4 cajitas. La primera lectura tomada del texto del libro de la sabiduría. El Salmo responsorial, el Salmo 86, entre paréntesis 85. Tenemos un fragmento de la carta a los Romanos y el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? La primera cajita que contiene el libro, un texto del libro de la sabiduría. ¿Y qué nos dice? Digamos el resumen. El resumen de la primera lectura, que la escuchamos con atención, nos dice que Dios es poderoso. Y el poder de Dios, lo sabemos todos, está en el amor. Creó todo cuanto existe por amor, con su poder. Porque es poderoso, es justo. La justicia proviene del amor de Dios. Y porque es justo, es clemente, es misericordioso. Vea de bonita esa secuencia. Dios que es poder, Dios que es amor, es justo y es clemente. Y nos hace la invitación a todos nosotros para que, siendo imagen de Dios, obremos según Dios. Que también nosotros seamos justos, que también seamos misericordiosos, que seamos clementes. ¿Está claro lo que hemos puesto en la primera caja? Dios poderoso, Dios justo, Dios clemente. Nosotros, como imagen de Dios, también invitados a hacer lo mismo. Salmo responsorial. ¿Recuerdan la respuesta? Que Dios es ¿qué? Justo y misericordioso, justo y clemente. Esa era nuestra respuesta. En el último verso, en la última estrofita del Salmo, decía con mucha claridad: porque tú, Señor, eres poderoso, porque tú, Señor, eres grande, porque tú, Señor, eres justo, porque tú, Señor, eres clemente. Haz que nosotros podamos vivir en esa clemencia, en ese amor tuyo entre nosotros. El Salmo: tú, Señor, nadie más que tú eres bueno, nadie más que tú eres clemente. ¿Está claro eso? La bondad de Dios, la clemencia de Dios. ¿Tiene relación con la primera lectura? ¿Sí o no? Sí, tiene relación. La clemencia de Dios, la justicia de Dios. Vamos al texto del libro de la carta de San Pablo a los Romanos, una fracción. Y en una partecita dice que nosotros, los seres humanos, no somos perfectos. ¿Perfecto quién es? El único perfecto es Dios. Nosotros, a lo largo de la vida, vamos buscando de a poquitos, acercándonos a esa perfección de Dios. Pero lo podemos lograr únicamente con la gracia de Dios. Si Dios no nos asiste, esto de que seamos bondadosos, que seamos justos, que seamos amorosos, ¿lo podremos lograr? De a poquitos. Pero es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios que viene a todos nosotros y fortalece nuestra vida para que podamos vivir según el querer de Dios. Solos no lo logramos, pero con la gracia de Dios lo logramos. El Evangelio, tomado de San Mateo, de un grupo de parábolas en el sermón parabólico, son varias parábolas.
El domingo pasado el padre Steve nos explicó una parábola, ¿la recuerdan? La parábola del sembrador. Muy bien, una parábola. Y por eso el evangelio de hoy empieza diciendo: y les propuso otra parábola. ¿Y cuál es la siguiente parábola? Sigue con el ejemplo del campo. El sembrador sembró buena semilla. Y según hace 8 días, ¿cuál es la semilla? ¿Recuerdan? La palabra de Dios, que es buena semilla. Y vamos a suponer que cayó en cada uno de ustedes esa semilla, porque ustedes son campo bueno. Muy bien. Pero ¿qué ocurrió en el evangelio de hoy, en la parábola de hoy? ¿Qué es lo que nos propone? Que tengamos cuidado, porque también el enemigo puede sembrar cizaña, puede sembrar maldad. Y en nuestra vida, en nuestra comunidad, estamos en medio del bien y queremos ser buenos según el querer de Dios, pero también al lado nuestro siempre va a estar la maldad. Siempre va a estar el egoísmo, la venganza, la corrupción, la mentira y tantas otras maldades, tantas otras cizañas que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué dice el dueño del campo? Porque los trabajadores fueron a decirle: bueno, ¿qué hubo? ¿La quitamos de una vez? ¿Y qué le dice? Paciencia. Era lo que nos decía el padre Cirilus al empezar la celebración. Es la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que no obra encolerizado porque ocurrió esto. La paciencia de Dios. Espere. Llega el momento de la siega y allí se verá entonces separado el buen grano de la cizaña. Y Dios, que es bueno, Dios que es clemente, Dios que es justo, que es misericordioso, a quien se mantiene firme en su palabra, a quien no se deja contagiar de la cizaña, ¿qué le ofrece? ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece estar junto a Él, estar en el cielo con Él. Estar con Él significa vivir la felicidad, vivir en el amor pleno de Dios. Qué bonito. Pero para poder vivir en el amor de Dios tenemos que ser valientes. Tenemos que mantenernos firmes en nuestro propósito de vivir según Dios, en la justicia de Dios, en la clemencia de Dios. Y Dios, que es bueno, y Dios, que es clemente, Él sabrá llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Con la misericordia de Dios, lo dice claramente el Evangelio, brillarán como el sol. Qué bonito ese ejemplo, ¿no? Brillarán como el sol. Serán luz. Estas parábolas del reino que las hemos escuchado, estas 3 parábolas, la una que la hemos reflexionado un momentico, se complementa con la parábola del granito de mostaza. Levanten la mano quienes conocen los granos de mostaza. Bueno, ahí fueron levantando la mano. Muy bien. Pequeñito, como la cabecita de un alfiler. Pequeñito. Se siembra, dice, en el campo, se siembra en el huerto y aparece y va creciendo, y esa semilla pequeñita se va volviendo un arbusto tan grande que allí pueden anidar las aves del campo.
El reino de Dios, que es un reino de amor, que es un reino de justicia, que es un reino de misericordia, que es un reino de paz, que es un reino, carambas, ese es asimismo pequeñito. ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? Jesucristo el Señor, que llama a ¿cuántos? Unos poquitos. Y ahora su palabra está regada en el mundo entero. Pero en el mundo entero sí, pero nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Dicen que el mundo aproximadamente 8.000 millones de personas, pero cristianos y con todas las confesiones cristianas no llegamos a 2.000 millones. Nos falta mucho, ¿verdad? Ese granito de mostaza, esa palabra de Dios tiene que seguir creciendo, y solo puede crecer si nosotros somos testigos de Jesucristo en medio del mundo. Si nosotros somos amor, si nosotros somos justicia, si nosotros somos misericordiosos, allí donde vivimos seremos testigos del Señor, y allí también empezará a brotar la semilla que puede irse regando. Como cristianos no podemos quedarnos callados. La canción que refleja la realidad del profeta: es fuego tu palabra que mi boca secó. Es brasa tu mensaje que mi lengua quemó. No puedo tenerla allí, no me puedo quedar con la palabra del Señor allí. Tengo que contarla, tengo que sacarla de mí, que los otros también se entusiasmen con la palabra del Señor. Qué bonito que hoy ustedes pudieran llegar a casa y que pudieran contar esto que hemos escuchado del Señor, estos textos bíblicos, volverlos a reflexionar en casa, abrir la Biblia y meditar en estos textos. Y alguien dirá: bueno, pero se me olvidó, ¿cuáles eran? Dígame cuáles son para... Pueden abrir las hojitas que les repartieron por allí, y en la primera hoja hay un recuadrito que dice lecturas del domingo. Allí están las citas bíblicas. Medítelas, ponga en oración la palabra del Señor, en la certeza de que el Espíritu de Dios viene a nosotros, ilumina nuestra mente, reaviva nuestro corazón, fortalece nuestro entusiasmo para compartir esta palabra en medio de nuestra comunidad. Que la paciencia de Dios sea también para nosotros un ejemplo para ser pacientes entre nuestros hermanos. Muchas veces el niño me rompe el jarrón en la sala y obramos inmediatamente. Paciencia. No tomes decisiones mientras estás en desolación. Ninguna decisión es buena si la tomas cuando estás en desolación, cuando estás enervado, cuando estás encolerizado. No tomes ninguna determinación. Tus determinaciones deben tomarse cuando estés en consolación. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces la decisión que tenemos será según el querer de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.